El frío de aquella noche no era climático, era ontológico. Mientras la nieve golpeaba el tejado, Julián observaba el vapor de su aliento y comprendía algo esencial. El calor de su cuerpo era solo una anomalía breve, un error estadístico en un universo de hielo eterno. La Navidad, entendió entonces, no era una celebración, era una distracción, un ruido diseñado para que no escucháramos el arrastre de las cadenas con las que las estrellas están atadas. A las 12 en punto, la realidad en la sala de estar se combó. No hubo estruendo, no hubo explosión, solo un desplazamiento de masa. Por el tiro de la chimenea comenzó a filtrarse algo que la luz de las brasas apenas lograba definir. Una entidad de proporciones imposibles, envuelta en un pelaje que parecía tejido con moho y seda de araña. Su rostro no tenía ojos. Era una superficie cóncava de hueso pulido, pero vibraba, y esa vibración no entraba por los oídos. Entraba directo al hipotálamo de Julián. El horror comenzó con una revelación parasitaria. La criatura no necesitaba hablar. Su sola presencia funcionaba como un disolvente para la psique humana. Julián sintió como sus recuerdos eran abiertos, diseccionados y descartados. El primer beso, el nacimiento de su hija, el olor del café por la mañana. Todo era clasificado como basura biológica. El anciano le mostró la verdad. El ser humano no es el protagonista de la creación. Es un subproducto accidental, una costra de carbono adherida a una roca que se precipita hacia el vacío. Tu vida es un ruido innecesario, susurró la presión dentro de su cráneo. El silencio es la única forma de perfección. Bajo ese mandato, la voluntad de Julián se evaporó. No luchó. Con una coordinación que no le pertenecía, sus manos buscaron la soga del desván. Sus ojos lloraban, pero su rostro sonreía. Una sonrisa de obediencia absoluta. El suicidio no era desesperación, era limpieza. Eliminar una imperfección del paisaje cósmico para complacer al pastor. Mientras Julián se preparaba para su último suspiro, la entidad se deslizó hacia la habitación de la pequeña Emma. Para el pastor de invierno, los niños no son individuos, son depósitos, baterías de potencial puro, energía no corrompida aún por la razón. La criatura abrió su fardo. No era un saco, era una rasgadura en el espacio-tiempo, conectada con un lugar donde el sol nunca había brillado. Con extremidades que se alargaban como sombras, envolvió a Emma. No hubo lucha. La niña se disolvió en una neblina de átomos, absorbida por los filamentos del ser para alimentar su viaje de regreso a las lunas de Saturno. El regalo era la desaparición total, ser borrada de la historia, del tiempo, de la materia. Al amanecer, la casa de los Miller era un monumento al vacío. Julián pendía de una viga, un péndulo de carne marcando el final de una estirpe. En el piso de arriba, la cama de Emma estaba perfectamente tendida, como si nunca hubiera existido. El pastor de invierno se había marchado. Había dejado tras de sí una pureza aterradora. El universo volvía a estar en equilibrio, un poco más oscuro, un poco más silencioso y terriblemente más real. En Skalholt, un asentamiento islandés que parece haber sido escupido por las fauces de un glaciar prehistórico, el calendario gregoriano es apenas una cortesía superficial. Aquí, los días no se cuentan con números, se cuentan por el ángulo de la sombra que proyecta el volcán Katla sobre las llanuras de basalto. El tiempo no avanza, se inclina. Para Elías, antropólogo acostumbrado a la comodidad de las bibliotecas de Reykjavik, este viaje debía ser el cierre de su tesis sobre las pervivencias del paganismo nórdico. Pero al llegar el 21 de diciembre, comprendió su error. En Skalholt no iba a estudiar una superstición. Iba a presenciar una función biológica del cosmos. El pueblo comenzó a transformarse con el inicio del Yol. No hubo luces, no hubo cantos, no hubo alegría. Los hombres, con las manos abiertas por el frío y el salitre, sellaban las rendijas de sus casas con una mezcla espesa.
grasa de foca, ceniza volcánica y una sustancia viscosa que Elías no pudo identificar. O quizá no quiso. Las mujeres tejían redes de lana negra y las colgaban sobre las camas de los niños, no para atrapar sueños, sino para filtrar, según decían, las frecuencias del hambre. «¿Usted cree que los Jolasbeinar son 13 duendes que roban salchichas y velas?», le dijo John, el dueño de la posada, mientras clavaba tablas sobre las ventanas. Hizo una pausa, no lo miró. La traducción es el primer error. No son muchachos de la Navidad. La palabra antigua, la que no se escribe, significa los que recortan. No vienen de las montañas del norte, Elías, vienen de las montañas que están detrás del cielo. La noche del 24 de diciembre, la temperatura descendió a un punto que desafiaba la física. El mercurio del termómetro se rindió. El aire olía a ozono y a carne vieja. Elías desobedeció. Se quedó en la sala común de la posada, observando a través de una grieta mínima que había dejado en el sellado de la ventana, solo para mirar, solo un segundo. A las 11 de la noche el tiempo se detuvo, literalmente. El tic-tac del reloj se estiró hasta convertirse en un gemido metálico interminable. Afuera, la nieve no caía, flotaba. Formaba patrones geométricos imposibles, como si la gravedad hubiera sido despedida de la realidad. Entonces, la primera sombra apareció en medio de la calle principal. No caminaba. Su cuerpo era una columna de casi 3 metros, compuesta de algo que recordaba a cera derretida y cartílago vivo. Vibraba en una frecuencia tan baja que hizo sangrar los oídos de Elías. Llevaba una máscara de piel humana, mal cosida, torpe. Los rasgos parecían gritar, aunque no emitían sonido. Las leyendas lo llaman Stekkjastaur, pero no buscaba ovejas, buscaba la consistencia de la materia. Elías observó cómo se acercaba a la casa de los Björnsson. No abrió la puerta. La realidad alrededor del marco se plegó sobre sí misma. La madera se curvó en ángulos que no existen. La criatura se deslizó dentro como un líquido negro. Un segundo después, el grito. No era dolor físico. Era el sonido de una mente comprendiendo, demasiado tarde, que sus recuerdos estaban siendo devorados. El primero toma el nombre. Susurró John desde el pasillo, sosteniendo un rosario hecho de huesos. El segundo toma la voz. El tercero, la voluntad. Hizo otra pausa. Cuando llega el 13º, solo queda un cuerpo que respira. El alma ya ha sido procesada para alimentar a Grilla. Elías sintió un frío húmedo en la nuca. Se giró. En el rincón más oscuro de la sala, las sombras comenzaron a coagularse. De la pared emergió una mano translúcida, con demasiadas articulaciones. Era el llamado lamecucharas. Pero no buscaba utensilios. Buscaba el reflejo de Elías en el espejo. El antropólogo vio su propia imagen distorsionarse en el cristal. Su rostro adoptó una expresión de agonía absoluta, mientras la criatura lamía su identidad desde el azogue. No su cara, su yo. Intentó correr, pero sus piernas ya no le pertenecían. Cada paso lo alejaba más de sí mismo. Los 13 Jolasbeinar no eran individuos. Eran las 13 fases de una disección psíquica. Afuera, el cielo comenzó a abrirse. No había estrellas. Había ojos, fauces, una masa colosal ocupando todo el firmamento. Grilla, la anomalía cósmica que cada diciembre se estaciona sobre Islandia para recolectar la cosecha de conciencia humana que sus hijos preparan. Elías cayó de rodillas. Su infancia, el rostro de su madre, el sabor de la lluvia. Todo era succionado por un embudo invisible. La criatura frente a él retiró la máscara. Debajo no había rostro, solo un vacío perfecto. Una ventana al final del universo. Es el hall, siseó la voz hecha del eco de 1000 muertos. Gracias por la ofrenda de tu existencia. Al amanecer Skalholt parecía intacto. Las tablas fueron retiradas, la grasa limpiada. Los aldeanos salieron de sus casas.
Elías también. Caminaba rígido, mirada fija, perfectamente funcional. Se cruzó con Jon. ¿Cómo te sientes, muchacho? Elías abrió la boca. No encontró palabras. No porque no pudiera hablar, sino porque el concepto de yo ya no existía. Su cuerpo seguía allí, pero su contenido habitaba ahora en los estómagos dimensionales de Grilla, una cáscara perfecta, un habitante más de Skalholt, esperando el próximo diciembre para entregar lo poco de humanidad que aún le quedaba. La Navidad en Skalholt no celebra el nacimiento de la luz, celebra la paciencia de la oscuridad. Y mientras Elías observaba cómo su sombra se negaba a imitar sus movimientos sobre la nieve, comprendió la verdad final. El universo no es un hogar, es una despensa, y nosotros somos el plato principal. Esto fue solo una mirada al vacío. Suscríbete, porque lo peor y lo mejor aún está por llegar.